Alfredo Figueroa en Aristegui Noticias. Alfredo Figueroa, buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás, Alfredo? Carmen Aristegui, bien. ¿De qué queremos hablar? ¿Del buenos INE? días De si se puede o no usar palabras. ¿Qué me dices? Buenos días y saludos al auditorio. Saludos al auditorio siempre. Creo que es el momento de estamos, Carmen, a prácticamente, ¿qué? 2-3 semanas del inicio del proceso electoral. Ahora sí. Ahora sí. Aunque ya llevamos de pre-campañas mucho tiempo, ¿no? Llevamos en una suerte de simulación de no existencia de las campañas. Violación masiva de la ley electoral, para decirlo claro. Sí, un proceso que habría iniciado en su momento ¿cómo se le llamaba? El licenciado Andrés Manuel López Obrador, ¿no? que vino a demoler, digamos, explícitamente, digamos, todas las reglas que medianamente se pudieron construir en eso que algunos niegan que se llamó el régimen de la transición, pero que efectivamente se produjeron algunas normas que nos permitieron avanzar en una cierta dirección. Creo que lo que tenemos es lo que hemos visto, no solamente, Carmen, y yo lo digo con claridad aquí, con esta nueva conformación del Consejo General, sino el Instituto Nacional Electoral viene siendo un actor omiso desde hace muchos años, con relación a prácticas que son absolutamente contrarias a la idea general en la que había un lapso para la competencia política y había, digamos, periodos que deberían ser o se construyeron para que no hubiese propiamente un gasto excesivo en relación a este tema, particularmente porque la fiscalización es mucho más compleja y mucho menos eficaz en esos periodos. Creo que ahí está el centro de la gran preocupación respecto de lo que ocurre con las precampañas. Y el tema no es tanto si hay una expresión o alguien sale a tocar puertas, etcétera, sino ¿quién financia? La pregunta interesante es ¿quién financia todos estos procesos previos al proceso de precampañas? O sea, las precampañas. Supongo que los partidos no. En teoría no habría legalmente, exacto. Realmente no están legalmente, o sí, o lo están haciendo. Bueno, a ver, lo pueden estar haciendo diciendo que es otra cosa, que no es campaña. ¿Quién financia, que es ¿Quién financia a las personas que están saliendo a la calle, que están haciendo spots, que están haciendo publicidad integrada mediante revistas en espectaculares? ¿Quién paga? ¿Quién paga? Les hacen todo eso? Una entrevista en una revista es correcto, X y están en todos los camiones y en todos los espectaculares. Sí, porque salen de pronto en un camión. Porque, o escriben un libro de lo que sea. Perfectamente. Entonces andan en camiones y en espectaculares. Exactamente. ¿Cómo es que se construye, digamos, a partir de qué recursos se construye todo ese proceso no fiscalizado y que de muchos modos tiene un vínculo con dinero ilegal entrando al proceso político y de competencia política? Claro, en este país, como el negacionismo, digamos, a veces hasta institucional, es muy evidente, todo este conjunto de prácticas ni siquiera son susceptibles, me parece, de un análisis con toda puntualidad y una reflexión final, concreta, de si la autoridad electoral tendría que entrar ciertamente a regular esto o a decir simplemente cuáles son las condiciones y el tipo, digamos, de cosas que es posible hacer o la fiscalización que es susceptible de ser desarrollada. Ha habido, no de ahora, de hace muchos años, una resistencia absolutamente clara a poder, digamos, sancionar los actos anticipados de campaña y de pre-campaña, ¿no? Ha habido un formalismo absolutamente inaceptable, me parece, para negar la realidad de aquello que se sucedía con televisoras impulsando candidaturas y después con un montón de prácticas desde el propio gobierno iniciando, bueno, recordemos a López Obrador 3 años antes, iniciando el destape de lo que era entonces sus corcholatas, ¿no?, a la presidencia de la República, con una autoridad electoral omisa de cara a ese conjunto de planteamientos. Y ya no digo la autoridad electoral solamente de carácter administrativo, sino un tribunal electoral que francamente es una correa de transmisión del poder político hoy en el país. Y hoy ya lo era y hoy lo es a todas luces, a la luz de, digamos, a la vez que se ha destruido propiamente al Poder Judicial de México, ¿no?, que ha habido un golpe al Poder Judicial, como el que conocemos que se ha sucedido, y donde la complicidad de ese tribunal, de las personas que conforman ese tribunal, que además han sido hasta extendidas en su mandato,
para que pudieran ser cómplices de todo ese propio proceso. Entonces, creo que es momento de preguntarnos en ese y en otros sentidos qué es lo que está pasando ya de cara al proceso electoral como tal, qué está pasando con esa autoridad y si ha llegado el momento de poner en escena pública, el papel parcial que se advierte en muchos sentidos en la propia autoridad electoral. Y yo veo otro fenómeno, Carmen, que si quieres describimos rápidamente. Me di a la tarea de dar una primera lectura al proyecto que se presentó en la Comisión de Quejas y Denuncias respecto del señor Alejandro Moreno y sus expresiones de narcopartido, narcopolítica, etcétera, que fueron, por cierto, resueltas por la Comisión de Quejas que no podrían continuar y le han, obligado a quitar los posteos, los tweets, ahora creo que se dicen post, de X y de otras plataformas, hasta donde entiendo, para establecer esta posición de que no es posible utilizar esa palabra. Yo, dado a la revisión del documento, Carmen, y hablando ya ahora más bien de carácter, o sea, con un análisis de carácter técnico, tengo un montón de diferencias con lo que ha resuelto esa comisión y creo que es preocupante que se establezca qué cosas sí pueden ser, hay muchas contradicciones en el propio documento, pero qué cosas no constituyen un debate público suficientemente válido para darse en el espacio de las redes digitales. Y hay un conjunto de trampas un poco en el propio documento que pretenden que el estándar probatorio sea que Alejandro Moreno pueda discutir el tema de Morena como un narcopartido solo a la luz de de acreditar verdaderamente que se trata de un narcopartido, como si no hubiese un contexto de discusión pública lo suficientemente amplia como para tener un debate sobre qué es lo que pasó en Sinaloa, porque hay un país y una corte en los Estados Unidos que ha imputado a un gobernador de ese partido. ¿Por qué se están desapareciendo las visas de gobernadores de distintos estados de la República? ¿Qué relación hubo en las elecciones del 21 con la desaparición de operadores políticos de la oposición? Es decir, a mí me parece que un Instituto Nacional Electoral que se plantea que hay que establecer la veracidad absoluta de una opinión, de una imputación, de un debate público, lo que está haciendo es inhibir el debate público de una manera muy trascendente y muy importante, porque además el estándar constitucional no supone, y esto está mal planteado por las señoras y los señores del Consejo General o de la Comisión, que alguien tenga que acreditar la veracidad de lo que afirma, sino que lo que la autoridad tiene que establecer es si ha habido una malicia, que alguien ha mentido a sabiendas de que está mintiendo. Ese es el estándar constitucional, no el otro, particularmente en medidas de carácter cautelar. Así que, independientemente de la opinión que alguien pueda tener sobre el señor Alejandro Moreno, o si le cae bien los comentarios o no los comentarios que se hacen, sí parece que el resguardo del honor morenista parecería el eje de la práctica de aquellas personas que han votado en la Comisión de Quejas y Denuncias, actuando, me da la impresión, Carmen, más que como una autoridad con una reflexión constitucional seria en defensa de la libertad de expresión, como aquel cura de la película fantástica de Cinema Paradiso, que cada vez que salía un beso en la pantalla, había que cortar aquellos besos, prohibiéndole a la audiencia el momento, digamos, espectacular del beso. Bueno, creo que intentar en un país como México no discutir la relación que existe entre el gobierno, entre los partidos, entre ese en particular y cualquier otro, con el tema de la influencia y la vinculación que existe entre el crimen organizado, el narco y el ejercicio del poder público, a la luz de toda la evidencia disponible hoy en el país, intentar cortar esos besos a la hora del debate público, son algo parecido a un resguardo de la moral italiana de aquel cura y distan mucho de ser la posición de una autoridad que defiende, resguarda la libertad de expresión y el debate público.
Pues ahí está, Alfredo Figueroa, gracias por tu revisión y por compartirlo aquí esta mañana. Seguiremos hablando como siempre. Seguiremos hablando. Un fuerte abrazo. Buenos días, gracias por estar aquí con estos temas que estás abordando. Y bueno, pues sí es peliagudo el tema. Ahí le dejamos nuestro buzón de voz por si algo tiene que decir al respecto de este asunto que plantea, estos asuntos que plantea Alfredo Figueroa. Déjeme hacer un alto en el camino. Después de la pausa vamos a regresar con la captura. Está aquí Poncho Herrera, está aquí el querido actor mexicano y también embajador de buena voluntad de ACNUR en la ONU. Por razones obvias es importante hablar con Alfonso Herrera porque está Netflix por estrenar una historia que está relacionada con lo que pasó en la realidad. El asunto de la captura tiene que ver con aquel suceso, con aquel momento donde hubo una persecución y una detención, una de las detenciones de Joaquín El Chapo Guzmán. Y entonces, pues esta película está pues contando parte de esta historia desde la perspectiva de los policías a los que les tocó vivir aquello, ¿te imaginas? A propósito de lo que platicábamos hace un momento, ¿no? A propósito de narcos, este sí es un narco profesional. Por eso es lo absurdo de lo que está pasando. Claro que es un tema fundamental lo que está pasando con la captura aquella, las capturas que se intentaron y la historia de México con relación a los criminales. Por eso me llama tanto la atención que haya voces que limiten las opiniones en público de los Es todo políticos. un tema, es todo un tema este que se está aquí poniendo a la mesa. Pero pues mucha suerte en la entrevista con... Venga, hablaremos con Poncho Herrera en un momento más y por lo pronto gracias Alfredo por estar aquí esta mañana. Muchas gracias, Carmen. Buenos días y gracias al público por estar aquí con su voz, con su opinión. Gracias por estar en el buzón de voz. Alfredo